Los invito a que si tienen cualquier duda o comentario para enriquecer nuestro tema, adelante. Entonces, vamos a iniciar nuestro tema. El tema es guía práctica para cálculo de recargos y actualizaciones. Esto, como bien lo comentaba, lo vamos a utilizar cada que tengamos omisión o falta de presentación de alguna contribución en donde sabemos que tenemos un impuesto a cargo, pero este, por alguna situación, ya sea que lo hayamos pagado de manera incompleta o ya sea que hayamos omitido la presentación, esto lo vamos a necesitar porque vamos a tener que utilizar actualizaciones y recargos para poder realizar y ponernos al corriente con nuestras contribuciones. Entonces, es muy importante que trabajemos de la mano con nuestros contribuyentes, con nuestros clientes, porque muchas veces sucede que no alcanzamos a realizar o concluir bien nuestro proceso de cálculo de impuestos porque no tenemos la documentación necesaria. Ahora sí que es tratar de hacer conciencia de todo, tanto del contribuyente como de nosotros, que necesitamos tener toda la documentación necesaria para que nuestro trabajo esté bien hecho. Muchas veces, o no sé si no les ha pasado, en este mes a principios llegaron cartas de invitación. Yo creo que cada mes se actualizan y nos van mandando los comunicados. Estos comunicados, a qué nos mencionan? Nos mencionan ya sea que tenemos omisiones, que no presentamos declaraciones y que tenemos diferencias a cargo, o bien que definitivamente no las presentamos y vaya. Entonces nos manda a decir la autoridad, ¿sabes qué? En el comunicado nos manda una tablita y nos pone un comparativo y nos dice, ¿sabes qué? Me debes tanto de impuestos. Entonces ahí es donde a veces, si no tenemos buena comunicación con el contribuyente, yo creo que a veces se espantan de decir, oye, ¿sabes qué? Es que me llegó este comunicado, porque ya sabemos que tenemos el buzón tributario donde están ligados los correos y está ligado el número telefónico. Entonces, a veces un simple mensaje pone en alerta que nos llegó algo. El contribuyente, si sabe que tenemos o que no ha presentado correctamente sus impuestos, pues le llama la atención y nosotros, pues, ¿qué tenemos que hacer? Resolver. Entonces, necesitamos tener en cuenta que es importante que nuestras contribuciones estén calculadas de manera correcta y también no tengamos omisiones, porque esto nos va a llevar a que nosotros tengamos que hacer este tipo de cálculos, que en la práctica la propia plataforma del SAT ya nos manda o ya nos proyecta lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que pagar tanto de actualizaciones como recargos. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos ya un papel de trabajo donde hagamos un comparativo, porque no necesariamente todo lo que proyecta la plataforma del SAT es correcto. Muchas veces en los chats nos hemos encontrado que hasta entre nosotros mismos nos estamos preguntando si la plataforma está correcta, a veces nos omiten datos, entonces es importante que nosotros tengamos nuestro propio papel de trabajo para que podamos hacer nuestra determinación. Entonces, en el tema de hoy es guía práctica para cálculos de recargos y actualizaciones. Vamos a tener una consideración. Vamos a tener en cuenta que si nosotros realizamos y presentamos correctamente nuestros pagos provisionales, no vamos a tener necesidad de utilizar recargos y actualizaciones. Toda presentación correcta nos indica que podemos estar tranquilos, no vamos a necesitar este tipo de cálculo, y entonces vamos a estar con esa tranquilidad de que si nos llega algún comunicado por parte del SAT, no vamos a tener necesidad de estar buscando mucho, simplemente vamos a presentar a lo mejor alguna aclaración y entonces podremos hacer caso omiso. En dado caso que nosotros verdaderamente tengamos una omisión o hayamos calculado mal, entonces sí, tenemos que recapitular. Como les comentaba, en este mes a principios llegaron comunicados y, por ejemplo, están pretendiendo que revisemos ejercicios 2020, 21, 22. ¿Por qué? Por la fecha de que ya va a prescribir las obligaciones. Entonces, yo creo que el SAT se pone alerta y
pues manda el comunicado a muchos de nosotros o a los contribuyentes. ¿Para qué? Para que podamos hacer esa revisión. Entonces, el cálculo adecuado de la actualización de los recargos en los pagos provisionales de ISR no solo es una obligación fiscal, sino también hay oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la puntualidad en el cumplimiento tributario. Lejos de que nosotros lo sepamos, yo creo que aquí es donde hay que trabajar de la mano con el contribuyente. ¿Para qué? Para que ellos nos puedan proporcionar toda la información necesaria para que nosotros hagamos nuestro trabajo de manera correcta. Porque muchas veces o cuántas veces no escuchamos que nosotros somos de las partes importantes en un negocio, pero a veces nos omiten o no nos comparten toda la información. Así que por eso es importante que trabajemos de la mano. Dice, al entender y aplicar este proceso, se promueve una cultura de responsabilidad fiscal que fortalece el sistema tributario. Como ya sabemos, el gobierno es el que se encarga de administrar el recurso. Ese recurso se lo hace llegar a través también del pago de impuestos. Si nosotros cumplimos de manera eficiente nuestros pagos de contribuciones, pues obviamente que vamos a evitar este tipo de cálculo, evidenciando que el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales es la clave para una relación armoniosa entre el ciudadano y el fisco. Como ya sabemos, también nosotros tenemos la posibilidad de que si nos requiere a la autoridad alguna obligación y nosotros la tenemos presentada, pues podemos presentar un caso de aclaración. Simplemente dejar evidencia que nosotros estamos cumpliendo de manera correcta. Vamos a ver el fundamento jurídico que vamos a hablar en este caso del Código Fiscal de la Federación en su artículo 21. Dice, cuando no se cubran las contribuciones o aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará. Es decir, tenemos la contribución como en este caso vamos a ver en la primera sección la parte teórica y en la segunda vamos a ver un caso práctico. Podemos ver que las cantidades que tenemos como históricas, por ejemplo, que tengamos una omisión o que nos faltó presentar una contribución del ejercicio 2020, esto quiere decir que ese monto lo vamos a tener que actualizar. Entonces, de esto nos menciona el artículo 21. Tu monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta el mismo en el que se efectúe. Además, deberán pagarse recargos por conceptos de indemnización al fisco. En este cálculo nos daremos cuenta que la parte más pesada que lleva esto es el recargo, porque el recargo es mensual y es una tasa ya estipulada que se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación. Los aprovechamientos son una categoría amplia de ingresos públicos que engloba aquellos que no encajan en las otras clasificaciones tradicionales y que provienen de ejercicios de las funciones públicas del Estado. Aquí en este artículo no tan solo habla de las contribuciones, que son los impuestos, sino también de los aprovechamientos. ¿Como qué ejemplos de aprovechamientos? Las multas o las infracciones administrativas fiscales, los recargos por los pagos tardíos. Al final, el Estado se encarga de recaudar ese recurso y es el que se encarga de administrarlo. Intereses moratorios, ventas de muebles e inmuebles, propiedad del Estado que no se consideran parte del patrimonio de uso común. Cuando son las incautaciones, de una u otra manera, no sé si han visto que también hay subastas por parte del SAT. Eso también es un ingreso que absorbe el Estado y que pues él es el encargado de administrarlo. Dice cargos por servicios públicos que no son considerados derechos. Esos son algunos ejemplos de aprovechamientos que lo menciona en el artículo 21. Dice, dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o aprovechamientos actualizados. Es decir, esto nos da la pauta a que tenemos la contribución, vamos a actualizarla y sobre el monto actualizado de la contribución más la actualización, vamos a hacer un cálculo de recargos. Dice, por periodos a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos. Si estamos hablando que es una contribución que debemos pagar en el ejercicio 2020 y que sea de enero, y estamos hablando
a fecha actual, entonces ese recargo o esa tasa que tenemos determinada se va a hacer a lo mejor por 36 meses, por 60 meses, entonces estamos hablando ya de un monto muy considerable. Si nuestra contribución o nuestro impuesto era, no sé, a lo mejor de 10,000 pesos, si lo traemos a valor presente a través de esta actualización que vamos a realizar, ya se vuelve un monto considerable. Y si a eso, adicionalmente a la cantidad ya actualizada, le vamos a calcular los recargos, estamos ya hablando que ya no son 10,000 pesos, muy probablemente ya sean 15,000, 20,000 pesos. Entonces, es importante que tomemos conciencia que tenemos que procurar de lo que esté en nuestra cancha o en nuestras posibilidades, porque como les menciono, no todo es responsabilidad de uno. Siempre vamos a tener que trabajar de la mano con el contribuyente, porque obviamente que los contribuyentes sí se paran de pestañas en un decir, sí, su contribución que era de menor importe y ahorita dicen, pero ¿cómo? Si aquí dice que es tanto, sí, pero aparte de lo que dice en el comunicado le vamos a agregar actualizaciones y recargos. Estamos hablando que no es la cantidad histórica la que se va a pagar, porque en su momento no se cumplió ese pago. Y ya sabemos que manejamos ya un calendario de pagos, que es cada 17 de cada mes vamos a presentar impuestos. También sabemos que nos dan días adicionales, que el sexto dígito de nuestro RFC, el sexto dígito numérico, nos da días adicionales. Eso nos puede, de cierta manera, salvar de, a lo mejor no alcancé a presentarlo el día 17, pero tengo 1, 2, 3, 4, hasta 5 días más y tengo la oportunidad de presentarlo en tiempo y forma. Digo, al final de cuentas tenemos que tener claro eso con nuestro cliente, de decirle, ¿sabes qué? Te voy a recibir tu información hasta tal fecha porque yo también tengo que calcular y tengo que hacer todo mi proceso para tal fecha para tenerte en tiempo y forma. Ya lo demás viene mucho de responsabilidad del contribuyente. Siempre vamos a trabajar de la mano con ellos. Dice, cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calcule la oficina recaudadora, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestro propio cálculo, porque la propia página te realiza el cálculo. Sin embargo, tenemos que hacer un monto comparativo. Hay ocasiones en que yo sé que por las prisas o, digo, por X situaciones, a veces tomamos como bueno todo lo que nos arroja el sistema, pero no necesariamente es que esté correcto. Entonces, volvemos a tener volvemos a requerir tener un papel de trabajo que nos dé un punto de comparación, porque en la plataforma efectivamente uno le puede modificar el dato. Aquí lo que nos quiere decir es que nosotros podemos cambiar el dato del que nos arroja la página, pero la autoridad va, si revisa y ve que nuestro cálculo está mal hecho, pues va a proceder a exigirnos la diferencia. Entonces, simplemente es tener un punto de comparación, que el cálculo que tengamos nosotros sea el mismo o muy igual, porque digo, a veces también la situación es de que tenemos diferencia de 1 o 2 pesos, ¿por qué? Por la parte de los decimales. Entonces, es importante que nosotros tengamos nuestro papel de trabajo bien definido para cualquier aclaración futura y que el dato que nosotros pongamos o llenemos en nuestra declaración, más adelante les voy a enseñar una, pues vaya, tengamos la certeza de que lo que estamos calculando es verdaderamente lo correcto. No siempre o necesariamente la autoridad tiene la razón. Digo, muchas veces ellos nos hacen la propuesta, pero al final de cuentas nosotros tenemos la obligación de rectificar ese cálculo. Dice, actualizaciones de contribuciones con base en el Código Fiscal Federal. La actualización de contribuciones conforme al código es un proceso mediante el cual las cantidades adeudadas al fisco federal, aprovechamientos o devoluciones, muchas veces también la autoridad nos tiene que hacer las devoluciones también de impuestos. ¿Por qué? Por los pagos en exceso. Un ejemplo. Sin embargo, estas cantidades también nos las van a regresar actualizadas. Dice, son ajustadas debido al transcurso del tiempo y los cambios en los precios en el país. Este mecanismo tiene como finalidad mantener el valor real de las contribuciones, protegiéndolas de los efectos de la inflación. El procedimiento se basa
en la aplicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Yo creo que muchos hemos escuchado ese término. Este índice nacional de precios al consumidor se lo dejan a un organismo que es el INEGI. El INEGI, como sabemos, es un organismo del gobierno que proporciona muchos datos informativos y se basan, vaya, en los mercados financieros. Ya estamos hablando ahí de finanzas. Entonces, pero sin embargo, este organismo es el que se encarga de trabajar o de darnos este dato que es el índice nacional de precios al consumidor para calcular el factor de actualización que debe ser utilizado para ajustar las cantidades correspondientes. A continuación, vamos a ver el artículo 17A, donde vamos a ver el procedimiento. Bueno, recordemos que estamos viendo el Código Fiscal de la Federación. Vamos a ver el artículo 17A. Dice, el monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como las devoluciones que nos vaya a hacer el fisco a nosotros, se actualizarán por el tiempo transcurrido y con motivo de los cambios de precios en el país. A veces yo creo que muchos nos damos cuenta, ¿no? Cómo es que a principios de mes un producto de la canasta básica, por ejemplo, la leche vale 30 pesos y ya vamos, no sé, han transcurrido 2, 3 semanas y ya vale 35 o 40 pesos. La tortilla, lo mismo. Productos de la canasta básica que influyen en la determinación de esto. Entonces, por eso, como los precios van cambiando, obviamente que no podemos quedarnos con el histórico de una contribución. Este es nuestro tema. Siempre lo vamos a traer a valor presente. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precio al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco, no se actualizarán por fracciones del mes, será completo. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Las cantidades actualizadas conservan su naturaleza jurídica que tenían antes de ser actualizadas. La cantidad o la contribución que tengamos va a tener ese valor. El monto de esta, determinado en los pagos provisionales y definitivos y del ejercicio, no será deducible ni acreditable. En este caso, aquí es donde tenemos que hacer conciencia, porque también este gasto, a pesar de que tanto la persona física o moral pueda erogarla, no será deducible, puesto que es como un castigo o una penalización por no haber cumplido en tiempo y forma con el pago de esa contribución. Entonces, el artículo nos dice claramente, no será deducible ni acreditable. Cuando nos pregunten las actualizaciones, no serán deducibles ni acreditables. Si es una erogación que tenemos que pagar, pero no la vamos a poder deducir ni acreditar. Entonces, es como quien dice un desembolso que tendríamos que hacer por el simple hecho de no haber presentado nuestras obligaciones fiscales en tiempo y forma cuando teníamos un impuesto a cargo y entonces definitivamente la ley nos establece, vas a actualizarla, vas a calcular recargos y me la vas a pagar. Digo, si de por sí a veces en los negocios no se tienen bien claras las finanzas, no tenemos bien distribuido, no tenemos bien planeado cómo vamos a utilizar el recurso. Entonces, el hecho de que nos llegue un comunicado del SAT y nos diga, ¿sabes qué? Tiene todas estas diferencias de todo este año, de todo eso, sí nos llama la atención y sí al contribuyente, pues lo pone así con esa inquietud de decir, no, es que el contador me calculó mal. No, momento. Vamos a trabajar en conjunto. Que esto sea de manera visible para los contribuyentes, que ellos también se tienen que preocupar por esta situación. Nosotros vamos a trabajar con la información que ellos nos proporcionan. Entonces es importante que nosotros les hagamos conciencia en esa parte. Si nosotros dejamos de pagar una contribución y el fisco nos detecta esa omisión, nos las va a requerir, pero ya no nada más nos va a requerir la pura contribución o impuesto, nos va a pedir que le actualicemos y que le paguemos recargos. Que les comentaba que la parte más pesada de las contribuciones serían los recargos. Dice, el factor de actualización se obtiene dividiendo el INPC del mes anterior, el más reciente del periodo que se va a actualizar, entre el INPC correspondiente al mes anterior al más antiguo del mismo periodo. Ahorita en el ejercicio práctico lo vamos a poder ver.
Si el periodo que se va a actualizar abarca de enero a julio, se utilizará el INPC de junio. El mes anterior al más reciente, que es julio, estamos hablando que vamos a actualizar a julio, el mes inmediato anterior sería junio. Y se dividirá por el INPC de diciembre. Estamos hablando que es enero, el mes anterior sería diciembre. El factor de actualización se obtendrá de la siguiente manera. Y aquí está ejemplificado. Por otra parte, el párrafo segundo del artículo 17 del código nos establece que si el INPC del mes más reciente no ha sido publicado por el INEGI al momento de calcular la actualización, se deberá utilizar el último índice mensual que haya sido publicado. La autoridad no le preocupa, nos dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Si el INPC no está actualizado, me vas a considerar, no por eso no me vas a calcular, me vas a utilizar el que esté ya publicado, el anterior, pero la actualización se tiene que llevar a cabo sin lugar a duda. Entonces yo creo que nos aclara perfectamente, así como que no te preocupes, no tienes este INPC, pero tienes el anterior, entonces lo vas a calcular con el anterior, ¿sale? Entonces digo, nos deja, ahora sí que no hay manera de cómo no hacerla. ¿Vale? Ahora, también hay momentos en los que también, como no hay, también como hay inflación, hay deflación, o simplemente, pues, no hay, hay inflación negativa. Dice, ¿qué ocurre si hay deflación? El párrafo quinto indica que cuando el resultado del cálculo del factor de actualización sea menor a 1, es decir, la inflación ha salido negativa, el factor de actualización que se aplicará será igual a 1. Esto implica que no habrá actualización en esos casos. Es decir, mi contribución se va a quedar de la misma manera, pero sí, se va a multiplicar por 1 y 1 por la cantidad queda igual. Es decir, no hubo actualización. Sin embargo, no hay actualización, pero puede ser que sí haya recargos. Entonces, simplemente también nos da la solución. Hay inflación negativa, no te preocupes, es 1, ¿sale? Entonces, como sé, me vas a calcular si proceden los recargos. En este caso, hay un ejemplo que ahorita se los voy a mostrar igual en la tabla, de mayo 2024 entre abril 2024. El factor de mayo es de 134.087 y en el mes de abril es 134.336. Entonces fue mayor el anterior. Entonces nos sale una cantidad menor a 1. Entonces, sin lugar a dudas, tendremos que hacer el cálculo de recargos. No hay actualización, pero muy probablemente, o puede ser que sí caigamos en los recargos. Dice recargos en las contribuciones en base al Código Fiscal Federal. Los recargos en el ámbito fiscal son montos adicionales que se aplican sobre las contribuciones no pagadas en los plazos establecidos. Yo no pagué mi contribución el día 17, me dieron días adicionales, 5 días más, 4 días más, 3 días más, tampoco la pagué, ya tengo recargos, ya me van a calcular recargos. Entonces, yo creo que si tenemos buena planeación o podemos hacer una proyección, es como cuando tenemos el caso también de que los contribuyentes, muchos piensan que el IVA es de nosotros, entonces se lo pueden gastar. Si no tenemos una buena planeación y no hacemos conciencia de que esos IVA se tienen que ir apartando porque pues no pertenece, entonces y nos los gastamos, llega el momento del pago y para el pago pues ya no hay cómo pagar mi contribución. Entonces, ¿qué sucede? Que si no tenemos esa planeación y no tenemos esa conciencia, nos afecta. ¿Y qué va a ocasionar? Que paguemos parte de la contribución que ya tenemos determinada, que le carguemos recargos. Entonces, ya no vamos a pagar el monto histórico, vamos a pagar una cantidad adicional que si no la tenemos considerada o proyectada, nos va a afectar. Dice, en los plazos establecidos, reflejando el costo por demora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Según el Código Fiscal, estos recargos tienen como propósito incentivar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales y compensar al fisco por el tiempo en que las contribuciones pertenecen impagas. Yo creo que lejos de incentivar, es como que hacer mejor una planeación y
yo creo que si tenemos la posibilidad de calcular con anticipación los impuestos, de cómo nos vaya llegando la información y ya tenemos proyectado cuánto nos va a salir a cargo, es ir reservando ese recurso para que cuando llegue el 17 de cada mes tengamos la oportunidad de pagar en tiempo y forma y evitemos de esa manera pagar recargos, que muchas veces son innecesarios. A lo mejor me retrasé 1 o 2 días, pero ya tengo el recargo. Dice, cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse pago y hasta el mismo que se efectúe. Además, deberán pagarse los recargos por concepto de indemnización al fisco federal por falta del pago oportuno. Es decir, no planeamos correctamente, no tenemos proyectado nuestros pagos, vamos a caer en esta situación y en lugar de pagar nuestra contribución, vamos a pagar actualizaciones, recargos. A lo mejor procede que no haya actualización, pero sí va a haber recargos. Entonces, si tenemos claro o tenemos proyectado cómo vamos a planear, sin ningún problema. Dice, la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será el que resulte de incrementar en 50% a la que mediante la ley fije anualmente el Congreso de la Unión. Estos recargos están en la Ley de Ingresos de la Federación en el artículo 8. Entonces, dice que tenemos la tasa, pero adicional le vamos a incrementar el 50%. Ahorita vamos a ver cuánto está el recargo a la que mediante la ley fije anualmente el Congreso de la Unión. Para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y en su caso se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5. Cuando la milésima sea menor a 5, se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado. Ahorita nos vamos a dar cuenta los cálculos, porque le digo, muchas veces las diferencias son por cuestiones de decimales, pero pues aquí nos deja claro. Punto 5 igual va para igual o arriba, para arriba, y la que va para abajo, vaya, se redondea. Entonces, ahorita nos vamos a dar cuenta en el cálculo cómo nos queda el recargo. Dice, por tanto, en base a los dos numerales 21, párrafo primero del Código Fiscal y el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, la tasa de recargos quedaría aplicada de la siguiente manera. Punto 98, que es la tasa publicada, le incrementamos el 50%, lo que nos menciona el numeral 21 del Código Fiscal, la mitad de 98, pues es 49, hacemos la suma y nos va a dar que el recargo es de 1.47. Anteriormente, años hacia atrás, recordaba yo que el recargo estaba en 1.13. Más o menos, que recuerde, a partir del 2017 para acá, el recargo es de 1.47 y ese recargo es el que se calcula mes con mes. Entonces le digo, el recargo es una parte muy pesada para pagar de una contribución. Por eso tenemos que tener el cuidado necesario de calcular correctamente, de no presentar datos incorrectos porque en cualquier momento nos puede detectar la autoridad y nos va a pedir que le paguemos la diferencia. Porque si ya pagamos esa contribución, pero no está presentada correctamente o calculada correctamente y tenemos diferencias por pagar, esa diferencia le vamos a tener que calcular la actualización y el recargo correspondiente. El segundo párrafo del artículo 21 establece que los recargos pueden acumularse hasta por un máximo de 5 años, salvo contemplados en el numeral 67 del Código Fiscal. En tales situaciones, los recargos seguirán acumulándose mientras las autoridades fiscales conserven la facultad de determinar las contribuciones. A veces nos llegan las revisiones de auditoría y la autoridad está ejerciendo sus facultades de comprobación. A veces, si ya sabemos que tenemos contribuciones omitidas, necesitamos que los plazos no se alarguen, sino que sean cortos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el impuesto determinado y en tanto no se cierre esa revisión, siguen calculándose los recargos. Entonces, es importante que tengamos bien documentados nuestros papeles de trabajo, bien soportado todo. ¿Para qué?
para que cuando nos hagan una revisión tengamos con qué soportar todos nuestros cálculos y no tengamos diferencias, que siempre van a haber diferencias para la autoridad, porque la cosa es recaudar. Bueno, entonces ahorita no sé si haya preguntas. Vamos a darle chance a nuestra compañera de ICIT Soluciones para que nos dé las promociones del mes y nos comparta qué novedades hay. Les invitamos a que nos sigan en la página y a que nos escuchen, que se queden ahorita con mi compañera Jenny. Vamos a regresar con el caso práctico, ¿vale? Entonces, el material se les va a proporcionar, creo que por ahí ya la licenciada Mari ya nos compartió por ahí un link. Eh, si no hay preguntas, yo los veo ahorita. Vamos a darle chance a la compañera Jenny para que nos dé las promociones y en un momento más regreso con ustedes. Espero que me sigan, que nos sigan acompañando para que veamos el caso práctico. Muchas gracias, contadora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Me presento, mi nombre es Jenny Roxana Real Martínez. Formo parte de ICIT Soluciones, distribuidores de software de la marca de CompaKey. Hoy les presento las promociones relacionadas al presente mes de julio. Los sistemas de CompaKey ayudan a las empresas a automatizar los procesos como la contabilidad, facturación electrónica, control de inventarios y nóminas, cumpliendo siempre con las disposiciones del SAP. Iniciando con la promoción, les voy a proyectar la imagen de esta promoción del 40%. Si me dan permiso, por favor. Digmari, ¿me puede dar permiso de proyectar, por favor? Sí, Jenny, dame un Gracias. segundito, sí. Listo. Listo, Jenny. Gracias, muchas gracias. Espero puedan estar visualizando en su pantalla la promoción. Es el 40% de descuento al cambiar su sistema a CompaKey. Solo aplica en licenciamiento anual. Necesita comprobar mediante factura por lo menos 6 meses de contratación con el sistema que usted ya cuenta. La siguiente promoción que les tengo es el 35% de descuento al actualizar su sistema con nosotros. Aplica únicamente en lo que son las renovaciones anuales de los siguientes productos, como Compaqui Contabilidad, Comercial Premium, Comercial Star, Comercial Pro, bancos, nóminas y XML en línea. Si usted cuenta con una licencia vencida a partir del 31 de mayo del 2025 hacia atrás, sin importar el año del vencimiento, puede aplicar esta promoción con nosotros. Y referente al tema que nos está compartiendo la contadora Alfa, les comento que para asegurar el cumplimiento oportuno y correcto de las obligaciones fiscales, es recomendable utilizar herramientas digitales que faciliten la gestión contable. Compaqui Contabilidad es una solución integral que ofrece múltiples beneficios, entre ellos la automatización de la contabilidad electrónica, permite llevar registros contables de manera automatizada, garantizando la precisión y actualización de la información financiera. También facilita la administración fiscal, genera automáticamente las declaraciones fiscales y otros reportes necesarios para cumplir con las obligaciones ante el SAT, con actualizaciones al día de las normativas. Este se mantiene actualizado conforme a las disposiciones fiscales vigentes, asegurando que los procesos y formatos cumplan con los requerimientos del SAT. Ese también te garantiza la protección de la información financiera, cumpliendo con estándares de seguridad y confidencialidad. Implementar Compaqui Contabilidad en la gestión diaria de la empresa no solo simplifica lo que es el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino que también optimiza la administración de la manera financiera, contribuyendo al crecimiento y estabilidad del negocio. Compaqui Contabilidad es una solución de software que brinda un valioso apoyo a las empresas en el cálculo de impuestos como el ISR. Esta herramienta permite llevar un registro detallado de las operaciones financieras de la empresa,
lo que facilita el cálculo preciso de los impuestos correspondientes. CompAqui Contabiliza es el sistema en nube que automatiza gran parte del proceso, ayudando a determinar los montos a pagar en concepto de impuestos como el impuesto sobre la renta, ISR, y el valor del impuesto agregado, lo que es el IVA, entre otros más. Con CompAqui podrás contar con soluciones integrales y especializadas que optimizarán tus beneficios contables, administrativos y fiscales. No pierdas más tiempo ni te arriesgues a cometer errores costosos. Obtén ahora los sistemas de CompAqui y lleva la gestión de tu empresa al siguiente nivel. Les comparto este breve video del funcionamiento del sistema de contabilidad. El sistema que te facilita la captura, registro y contabilización de tu información fiscal y financiera. Con su tablero fiscal, conoce la situación de la empresa a través de la información de los CFDI emitidos y recibidos, con una perspectiva similar a la que el SAT tiene de tu empresa. Navega entre reportes e identifica el origen de información desde el mismo reporte. Con su contabilizador, crea pólizas de manera automática y masiva a partir de los CFDI. Asocia CFDI a pólizas. Extrae la información del CFDI para automatizar los procesos. Clasifica, filtra y crea vistas previas a la contabilización para agilizar sus procesos con el nuevo administrador de documentos digitales. Integra y asocia el recibo electrónico de pago automáticamente a pólizas de pago, ingresos y egresos de manera masiva. Crea y diseña tus reportes a la medida en Microsoft Excel con la nueva hoja electrónica, uniendo la información contable y del CFDI. Verifica y genera los XML y cumple con tus obligaciones fiscales. Genera y verifica la información de la devolución y compensación del IVA a detalle. Crea la BIOD a partir del desglose de IVA de CFDI y cumple con todas las obligaciones de ley. Más de 1 millón de empresas están agilizando sus procesos con nuestras soluciones. Por algo somos el software favorito de los contadores. Bueno, gracias por ver el video. Y la siguiente promoción que les tengo es el 15% de descuento aplicable únicamente al adquirir 2 o más sistemas desktop o de escritorio dentro de la compra múltiple suite. Aplica para lo que son actualizaciones, renovaciones y licencias nuevas con licenciamiento anual. También contamos con lo que es el 30% de descuento en el sistema de Analiza. Es para clientes que ya cuentan con licencias activas que están participando en la imagen. Estas promociones son válidas al 31 de julio, del 2025. Puede solicitar con nosotros el sistema demo que le agrade por 20 días sin costo alguno para conocer los módulos del sistema. En la parte inferior de la imagen aparecen nuestras redes sociales, nuestro número de WhatsApp para cualquier cotización o información que usted necesite. Adicional, contamos con los servicios como las capacitaciones virtuales de los sistemas de CompAqui, soporte técnico, instalación de antivirus o mantenimiento preventivo para sus equipos. Contamos con rentas del servidor con el sistema de CompAqui como contabilidad comercial para la facturación, nóminas y bancos. La renta puede ser por mes o en modalidad anual. Puede trabajar hasta con 10 empresas y se le otorgan lo que son 80 gigabytes de almacenamiento. Les recuerdo también que podemos programar una sesión vía Zoom para presentarle el sistema que le agrade y resolver dudas referente al sistema que a usted le parezca interesante en compañía de mi compañero, en compañía de ingeniero de mis sistemas. Yo le agradezco la atención prestada, que sigan pasando un excelente día. Le regreso el micrófono a la contadora Alfa. Buen día.
Muchas gracias. ¿Sí me escuchan nuevamente? Y sí Perdón. me... Sí, contadora, adelante, adelante. Ok, ya estamos por aquí de vuelta con ustedes. Ya esperemos no tener tanto detalle técnico para que podamos desarrollar nuestro ejercicio práctico. Y pues ahorita lo que ya vimos de la parte teórica lo podemos ejemplificar y nos quede un poquito más claro. Porque muchas veces vemos a veces muchas letras y no nos queda claro hasta que ya vemos el ejercicio práctico y aún así ya cuando estamos en el ejercicio práctico nos quedan más dudas, pero bueno, aquí estamos para esto. Sí, a ver, por ahí hay una, dice, si tengo un saldo a favor de hace 3 años y solicito hoy la devolución, ¿puede actualizarlo y aplicar la tasa de recargos? Sí, va a haber, aquí yo creo que el artículo nos dice claramente que así como nosotros tenemos la obligación de realizar nuestro cálculo y por la contribución que hayamos sometido nos van a hacer actualizaciones y recargos, de la misma manera el fisco nos va a actualizar esa contribución o ese pago en exceso que nosotros hicimos. Entonces, sí, contadora Lupe Ortiz. Vamos a vamos a compartir. Les quería compartir también la página del INEGI. Déjenme ahorita proyectar pantalla para que la podamos ver. Denme un segundito. ¿Pueden visualizar mi pantalla? ¿Me pueden comentar si por ahí ya pueden visualizar? Sí, contadora. Ok. Les quería o les quiero compartir. Bueno, actualmente tenemos muchas páginas de contadores que trabajamos. Yo creo que en el día a día, pues cuando tenemos una duda, consultamos a través de Internet. Ahora sí que tenemos esa herramienta, la podemos utilizar a nuestro favor. Entonces, les quería mostrar que en la página de IDC, que es muy consultada, yo creo que todos conocemos, tenemos ahí el concentrado o el compilado, porque ya ven que el artículo nos dice que está publicado en el diario oficial de la Federación, pero pues estar buscando, yo creo que tenemos una tabla confiable que está en esta página y podemos ahí hacer la consulta de los INPC ya acumulados. De hecho, vienen desde 1900, creo que 69, vi. Entonces, digo, tenemos como un histórico de todo los índices nacionales de precios al consumidor y pues yo creo que es de mucha ayuda. De igual manera, les quería mostrar en la ley de ingresos de la Federación. Ya ven que les comenté yo por ahí en el cálculo que realizamos en una lámina, el artículo 8 es el que publica y aquí nos dice el 0,98% mensual sobre saldos insulutos. Dice que aquí nos están hablando de los recargos y nos vienen pues los supuestos en los que están publicados y las tasas. Entonces ahorita la que nos va a aplicar es la de 0,98 y le agregamos el 50% que nos establecieron y ese nos da el 1,47 de recargos que vamos a aplicar mensualmente hasta que actualicemos y paguemos nuestra contribución emitida o la diferencia que hayamos dejado de pagar. De igual manera, les comentaba, a veces no nos damos el tiempo y yo me metí a curiosear en la página de INEGI, la verdad maneja muchísimos datos. Yo creo que, híjole, sí está bastante amplia esta página, pero nos decía aquí o nos mencionaba la periodicidad. Dice, el cálculo y divulgación del INPC se hace quincenal y mensual. Nosotros vamos a utilizar la mensual. Entonces, esa es la periodicidad con la que se publican los INPC. También dice, en esta
Cuando se publican, dice el INPC se publica los días 10 y 25 de cada mes en el Diario Oficial de la Federación o el día hábil anterior en caso de que estas fechas sean sábado o domingo. Si el día 10 cae un sábado o un domingo, se van a retroceder un día y van a hacer su publicación y ese es el que vamos a tomar. Dice, el día 25 del mes se publica el cálculo de la primera quincena del mes y el día 10 se difunde el que corresponde al dato mensual y a la segunda quincena del mes anterior. Nosotros vamos a ocupar el que se publica los días 10, que son los de manera mensual. Entonces, aquí nos vamos también al Diario Oficial de la Federación. Y, por ejemplo, en esta publicación vemos que el día 10 cae precisamente en día sábado y el día sábado nos decía que entonces lo va a publicar el día 9, dice Diario Oficial de la Federación, el día 9, y en esta parte es donde nos dice que INPC nos está publicando, ¿vale? Pero como les comentaba, ya tenemos ahora sí que herramientas que podemos utilizar y tenemos una tabla con toda la compilación de todos los INPC que podemos utilizar, o según lo que vayamos a actualizar, es el INPC que vamos a tomar en cuenta, ¿sale? De igual manera, les comentaba yo que es importante que nosotros mismos tengamos nuestro papel de trabajo, a pesar de que nosotros podamos calcular, porque no necesariamente la autoridad está siempre en lo correcto, porque también son sistemas y los sistemas no siempre están bien. Muchas veces implica el hecho del error humano. Puede ser que no tenga los datos correctos, el sistema falló, entonces nosotros tener nuestro papel de trabajo para que podamos hacer el comparativo. Y les decía que nosotros podemos también hacer las modificaciones. En este caso les quería mostrar que ese apartado está disponible para que nosotros podamos modificar. Nos decía el propio artículo que nosotros podemos pagar lo que nosotros consideremos calculado y que nosotros pensamos que sea correcto. Sin embargo, la autoridad va a tener la facultad de decir que si tenemos mal el cálculo, nos puede requerir. Entonces, simplemente nosotros tener nuestro papel de trabajo y tener la seguridad de que el cálculo está efectuado de manera correcta. Entonces, les quería yo mostrar, en este caso, a nosotros nos llegó a principio de este mes un comunicado por parte del SAT en donde nos comentaban que teníamos diferencias por los ejercicios 2020 y 2021. Ahorita les quiero mostrar cómo aparece la página, cómo ya aparecen precargados los datos, pero tenemos la posibilidad también nosotros de modificarlos. Simplemente es tener la certeza de que el cálculo lo estamos haciendo de manera correcta. Vamos a meternos aquí, que esta persona estaba en el RIF. Entonces nos vamos a meter aquí. Vamos a ver qué tan buena está la página. Ya ven que a veces ha estado fallando, o como lo de cada día de nosotros, que tenemos a veces muchas fallas en el sistema, sobre todo cuando ya va a ser cierre de mes, que por cierto, ya el cierre de mes ya se aproxima la siguiente semana. Entonces es importante que si tenemos la posibilidad y trabajamos en conjunto con nuestro contribuyente, con nuestro cliente, tengamos proyectado ya, si tenemos cálculo de impuestos, que tengamos ya visualizado que tenemos que cumplir con esa obligación, tenemos que presentar correctamente calculado nuestro impuesto en base a la información que ellos nos proporcionan y pues ya ir comunicando, ¿sabe qué? Vamos a tener este impuesto por pagar, le comento para qué, pues ahora sí que se vaya haciendo el guardadito correspondiente para que no caigamos en todo esto. Entonces, vamos a visualizar en la página cómo viene. Vamos a hacer un cálculo. Anteriormente en este régimen era el cálculo bimestral. Entonces le digo, ya la información ya prácticamente viene precargada. En este caso va a ser ISR de salarios, en donde nos decían, ¿sabes qué? Los FDI que me timbraste no van de acuerdo a lo que me declaraste en el ISR retenido. Y revisando, por ahí hubo una omisión. Entonces, ya nos trae calculado o ya nos trae predeterminado
el monto. En esta ya tenemos presentado qué nos dice. Nos dice el RFC del contribuyente, el ejercicio, el periodo, qué tipo de declaración es. Entonces, en su momento, calculamos, revisamos, tenemos el monto de la contribución, ya nos trae calculada la actualización y el recargo, pero nosotros tenemos la facultad de poder quitar ese cálculo y poder hacer el que nosotros consideremos. Sin embargo, nos dice el artículo que la autoridad va a tener la posibilidad de que si no están bien calculados las actualizaciones y recargos, nos puede requerir esas diferencias. ¿Sale? Entonces, aquí si yo le digo que no son 1941, que para mí son 1500, pues me va a dejar modificarlo. Entonces, ahorita no lo vamos a presentar, es simplemente para que vieran que hay esa posibilidad y que sin embargo nosotros tenemos que tener pues, bien calculado nuestro impuesto, ¿sale? Entonces, vamos a ponerle aquí y nos va a dejar presentar, ¿sale? Entonces, vamos a ver ahorita el caso práctico. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Esta era nada más para que lo pudieran ustedes visualizar. Y vamos a tener el caso práctico. Y quiero que me comenten si ven nuevamente mi pantalla. Pero ya vamos a ver un Excel. ¿Me pueden comentar si tienen oportunidad de verlo? ¿No? ¿Seguimos viendo el anterior? Ok. A ver, nuevamente, creo que ya por ahí me pueden indicar que ya lo ven para que iniciemos con el ejercicio práctico. Sí, contadora, ya lo estamos viendo. Ok, ya todos lo ven. Por ahí, gracias, Mari. Por ahí, contadores, sí, también visualizan todo y me escuchan bien. Ven que luego tenemos mucha interferencia. Bueno, este es lo que les comentaba. Ya el compilado de todos los INPC que vamos a utilizar, dependiendo del ejercicio, de la contribución, del periodo que vayamos a necesitar actualizar y calcularle recargos. Entonces, por aquí también les quería mencionar cuando no necesariamente hay un incremento en el INPC. Puede haber una deflación o una inflación negativa. Es el que les puse en el ejemplo en la lámina de, por ejemplo, cómo va en el ejercicio 2024, si hubo un mes en donde no hubo una inflación, sino hubo una deflación, una inflación negativa. Aquí vemos en este periodo, no sé si logran ver o gustan que agrande un poquito más mi pantalla. Si logran ver, aquí se ve cómo va en aumento en los decimales el cálculo y llega un momento en que para el periodo de mayo y abril dice 134.336 y para el mes de mayo es 134.087, que es menor. En esos casos nos decía el artículo que era igual a 1. Entonces no va a haber actualización, pero puede suceder que sí tengamos que calcular recargos. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el primer ejercicio. Me indican si lo ven y vamos a procurar hacer la pantalla un poquito grande para que lo podamos visualizar todos. Vamos a ver un ejemplo de un pago provisional de ISR. Dice, esta va a ser para ejemplo práctico nada más. Dice, en el año 2024, un contribuyente está en proceso de corregir sus declaraciones fiscales correspondientes al año 2021. Lo que les comentaba, llegan los comunicados y te dicen, ¿sabes qué? El SAT nos comunica que tenemos tantas diferencias y entonces hay que poner
de tener que presentar declaraciones en cero. Entonces, bueno, en este ejercicio se reportaron ingresos en cero, sin embargo, pues por ahí tenemos ese foquito rojo, nos vamos a corregir. Contadora, perdón que la interrumpa, pero se escucha medio cortado. Contadora, se escucha medio Oh, cortado, como que se interrumpe, como que va, como que viene su audio. ok, dame un segundito, déjame revisarlo. Sí, ¿Del estamos, Excel proyectado? así es, tenemos ahí un ejemplo. Ok, sale. Una sincera disculpa, ya sabemos, ahorita ya me cambié de audífono porque igual ya se estaban descargando, de verdad una disculpa. Pero bueno, vamos a retomar el tema ya para ver el ejemplo práctico. Entonces les comentaba que en el año, bueno, estamos hablando que es el año 2024, que no, esta declaración son del ejercicio 2021, que no presentamos ingresos, declaramos ingresos en cero. Entonces volvimos a revisar, hicimos cálculos y resulta que tenemos impuestos por pagar. Entonces vamos a proceder a realizar una actualización. Esta actualización va a ser desde el periodo en el que se debió pagar, nos vamos a actualizar hasta la fecha en que se va a presentar la declaración anual, que es, en este caso, vamos a ver lo siguiente. Tenemos ya la tabla de todos los impuestos que tenemos por pagar de enero 2021 a diciembre 2021. Vaya, tenemos unas cantidades importantes y siempre va a ser que a mayor cantidad que tengamos que pagar, obviamente que vamos a tener mayor actualización y mayor recargo. Entonces, dice, con base en lo anterior procederemos a actualizar el primer mes de omisión. Vamos a actualizar el mes de enero. ¿Qué nos decía nuestro artículo del procedimiento? En el artículo 17A dice, del mes más reciente del periodo, abril 2022, que vamos a hacer la fecha límite para presentar nuestra declaración anual, porque presentamos ingresos en ceros, los vamos a actualizar. Y el mes más antiguo del periodo va a ser febrero 2021, fecha límite de la presentación del pago provisional de enero 2021. Ya sabemos, tenemos enero, debemos de presentar a más tardar a partir del 17 de febrero. Transcurriendo ya los días que nos da adicionales del SAT, ya a partir de ahí empiezan a suscitarse las actualizaciones y los recargos según corresponda. En nuestro ejemplo, vamos a actualizar, dijimos que es el mes anterior al reciente, ¿sale? Entonces, en el mes de abril vamos a utilizar el mes de marzo, que es el mes anterior al reciente, y el mes más antiguo, el mes anterior al más antiguo. En este caso, del 17 de febrero que teníamos que presentar nuestra declaración de enero, entonces vamos a utilizar el mes de enero. Entonces, vamos a actualizar marzo 2022 entre enero 2021. Esto nos va a dar un factor de actualización de 1.0903, ¿sale? Entonces, vamos a multiplicar nuestra contribución omitida por ese factor de actualización y nos va a dar ya nuestro impuesto actualizado. Este impuesto actualizado ya no son los 100,000 pesos que veníamos diciendo que omitimos. Ahorita ya van a ser 109,027 pesos. Digo, si en su momento es a veces complicado para cualquier persona física, para cualquier negocio, para cualquier empresa, pagar la contribución, ahora agreguémosle que vas a pagar actualizaciones y recargos adicionales. Por eso también es importante que se tenga la planeación necesaria. Sé que muchas empresas o muchos negocios son familiares y vaya, caemos a veces en esas situaciones donde no hay planeación financiera. Sin embargo, el hecho de que trabajemos en conjunto nosotros como contadores y los contribuyentes para que tengan visible que la omisión o el pago incorrecto de una contribución nos puede desencadenar este tipo de cálculos, que no nos favorece porque adicional ya leímos también que las actualizaciones son no deducibles. Entonces va a haber un desembolso, pero no vamos a poder deducirnos ese gasto o esa erogación. Entonces, si separamos aquí, si me van siguiendo,
en el renglón 60 ya tenemos el importe actualizado. Le restamos la contribución y obviamente que nos va a quedar la pura contribución, que la contribución son 9,027 pesos. Ya no son 100,000, son 109,027 pesos, que ya es el monto actualizado. Vamos a desarrollar toda la tablita porque quedamos en que era de enero a diciembre todo el ejercicio que presentamos nuestros ingresos en ceros y que sí teníamos contribuciones a cargo. Entonces, del mes vamos a poner en primera instancia en esta parte, vamos a poner nuestro INPC que corresponde a los periodos del mes al que vamos a calcular el anterior. Y vamos a poner en esta parte nuestro INPC más reciente al que vamos a actualizar. Vamos a hacer la división correspondiente y nos va a salir ya un factor. Y ese factor es el que vamos a utilizar para actualizar toda nuestra lista de impuestos. ¿Sale? Y ya nos van a salir todas nuestras cantidades. Este es nuestro histórico de todos los impuestos que debemos. Y vamos a hacer nuestra actualización, que ya no se vuelven los 100,000, se vuelven 109,000, que ya no son 150,000, son 162,000. Entonces podemos ir viendo que todos los importes van a aumentar. No van a disminuir, van a aumentar, lo cual pues no nos favorece. Entonces, vamos a sacar en esta sección simplemente para saber cuánto es de la actualización. Estamos hablando que de las contribuciones eran 1,585,000 pesos y que de pura actualización son 90,925, casi 100,000 pesos. Entonces, sí es un monto considerable que si dejamos pasar o no tenemos visible que tenemos una omisión o tenemos un pago incorrecto, nos va a afectar. Entonces, vamos a ver en esta segunda sección ahora la parte de recargos. Los recargos se van a calcular por periodos. Entonces, vamos a decir que en el ejemplo anterior era desde enero, que debimos de haberla presentado a más tardar el 17 de febrero. Entonces, vamos a poner nuestros periodos y ya vimos que la tasa de recargos es de 1,47. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la suma de cada periodo y vamos a decir del 18 de febrero, porque el 17 la debió haber presentado, bueno, ya se volvió el 18 de febrero al 17 de marzo y luego del 18 de marzo al 17 de abril y así vamos a hacer un consecutivo de todos los periodos y hasta llegar a la fecha en que debimos de haber presentado la declaración anual. Entonces, la fecha límite de la declaración anual de personas físicas es el 30 de abril. Entonces, vamos a considerar también ese recargo. Entonces, aquí ya tenemos que son 15 meses de recargos que vamos a tener que pagar. Entonces, toda esa tasa de recargos son 22,05. Ya nos volvemos a dar cuenta que sí es bastante. Va a ser el 22% de la contribución actualizada. Entonces, dice cálculo de los recargos. Ya vimos, vamos a hacerlo mes por mes. En este caso vamos a ejemplificar el mes de enero. En el mes de enero, el importe actualizado era de 109,027 pesos. Tenemos aquí los 109,027 pesos y quedamos que primero vamos a actualizar y ya posteriormente le vamos a hacer nuestros recargos, que quedamos que son 22,05%. Entonces, si hacemos una multiplicación del mes de enero por el recargo, son 24,041 pesos de únicamente ese mes. Entonces, en la tabla que les presento aquí, podemos darnos cuenta que en cada mes vamos a hacer primeramente la actualización. Hasta aquí nos quedamos en la tabla anterior. Y vamos a empezar a contar los meses de recargo, que van a ir disminuyendo. ¿Sale? 15 meses, 14 meses. Acuérdense que en la parte de acá arriba les comentamos que vamos a hacer por periodos. Entonces, de esos periodos vamos a determinar el mes de febrero, cuándo lo debió haber pagado, a más tardar del 17 de
marzo. El mes de marzo lo debía haber pagado a partir de, o a más tardar el 17 de abril. Entonces, a partir de ahí, vamos a empezar a correr los lapsos de tiempo. Es por eso que los meses van a ir disminuyendo. Y lo vamos a multiplicar por nuestra tasa de recargos, que ya quedamos que es del 1.47. Y así se forman todas estas tasas en esta parte. Posteriormente, nuestro impuesto actualizado le vamos a calcular los recargos y se presenta estos importes ya con la contribución actualizada y calculado el recargo. Entonces, vamos a darnos cuenta de algo que está muy visible, que es de 1.585.000 pesos, que son las contribuciones que no pagamos, vamos a pagar adicional 90.925 pesos, que corresponde a la parte actualizada. Pero no nada más eso, también tenemos que calcularle los recargos. Y esos recargos corresponden a 230.542. Entonces, estamos hablando que mi contribución, que era de 1.585.000, le voy a adicionar entre actualizaciones y recargos 321.467.18. Estamos hablando que ya no nada más es la pura contribución, sino que ya trae recargos y actualizaciones, lo cual incrementa el monto. Por eso es importante que tengamos visible nuestra proyección de impuestos para que cuando llegue nuestro momento de realizar nuestro pago tengamos el recurso disponible o por lo menos tengamos visible el monto que vamos a pagar. ¿Para qué? Para que no se nos vuelva pesado realizar el pago de las contribuciones. El hecho de no planear o de no tener ya una proyección, pues sí nos puede impactar. Y el hecho también a veces de dejar declaraciones inconclusas o no terminadas o presentadas así, nos puede provocar un foquito rojo con el SAT y nos van a mandar a través de comunicados o a través ya de un requerimiento como tal a que nos pidan contribuciones con actualizaciones y recargos que nos va a afectar o nos va a pegar en el pago de impuestos y en los desembolsos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que es importante trabajar y que no nada más nos dejemos guiar por todo lo que trae precargada la página del SAT, porque muchas veces no son los datos correctos y nosotros necesitamos tener nuestra información y tener nuestro propio papel de trabajo. Entonces, bueno, no sé si tienen por ahí dudas. Vamos a ver el chat. Y el material quedamos en que se los iba a compartir la licenciada Mari, por ahí ya creo que compartió el link. Entonces, no sé si tienen dudas. Dice, la actualización puede disminuir el monto de un crédito fiscal. ¿En qué casos? Un crédito fiscal que ya te determinó la autoridad no te lo va a disminuir, te lo va a incrementar. Un crédito es algo que tú le adeudas al fisco. Entonces, la autoridad te lo va a requerir, pero te lo va a requerir con actualizaciones y recargos. Licenciada Lupe Ortiz dice, el licenciado Marco Chávez, en caso del cálculo de actualizaciones y recargos de ISR a pagar en una declaración anual, ¿qué fechas se toman para el INPC para el cálculo? Si tú vas a presentar ahorita, por ejemplo, presentamos ahorita la declaración del, tú omitiste tu pago, no pagaste tu contribución, que era, la debiste haber pagado, si es una persona física, la debiste haber pagado el 30 de abril. Entonces, a partir del 30 de abril, el 1 de mayo, ya te causó un recargo. Y no te va a causar, muy probablemente si la vas a presentar, la vas a pagar, no sé, el 1 de mayo se te pasó un día. Entonces vas a tener un recargo. ¿Por qué? Porque ya está fuera del plazo que tenías, que era el 30 de abril. Acuérdate que si no tenemos el INPC en esa fecha, porque lo publican hasta el día 10,
pues vamos a utilizar el anterior y vamos a utilizar o vamos a tener no vamos a tener actualización. Sin embargo, como ya te pasaste del plazo, sí vas a tener un recargo que pagar. En caso, a ver. Chats. Ok, entonces, Marco, dependiendo de las fechas que tú vayas a presentar tu declaración, vas a utilizar del mes que estás, por ejemplo, si vas a pagarlo, ya se pasó la fecha del 30 de abril, lo vas a pagar ahorita que estamos en el mes de julio, vas a actualizar ahorita con el INPC del mes de junio. Y el más antiguo sería, tú lo debiste haber pagado el 30 de abril, sería el del mes de marzo. Buenas tardes, si tuve un saldo a pagar con recargos y actualizaciones después de recálculo, resulta que es más impuesto. ¿Ahí el dato de lo que se paga va junto con la actualización y el recargo o solo el impuesto? Cuando tú presentas tu declaración, te dice que vas a poner tu contribución que omitiste, el monto total. Y luego te dice, ¿qué pagos hiciste ya con anterioridad? No, pues ya pagué tanto. Entonces, tú vas a disminuir y solamente te va a calcular por la diferencia. Vas a hacer el cálculo de la diferencia, no por el monto total, solamente por la diferencia que omitiste. Licenciada Patricia Reza. Si tengo un saldo a favor que reportar. A ver, otra vez la licenciada Patricia Reza. Solo disminuyo el importe del impuesto. Sí, el impuesto que ya pagaste. Si ese impuesto también lo pagaste con actualizaciones y recargos, porque también lo presentaste fuera de plazo, tú solamente va a ser por la contribución. ¿Sale? La actualización y los recargos son independientes. Estamos hablando de que se va a calcular sobre la contribución. Si tú ya pagaste de esa contribución, eran 200 pesos, y ya pagaste 100 pesos, pero, por ejemplo, esa contribución también traía cálculo, actualizaciones y recargos porque también la pagaste fuera de fecha, va a ser sobre la contribución. Dice, tengo dudas, la licenciada Angie, tengo una duda en el pago de impuestos. Si tengo un saldo a favor que reportar después de presentar una declaración, mi duda es si al calcular en la declaración me marca recargos, ¿esto lo debo tomar del saldo a favor y disminuirlo? Después de presentar mi declaración. A ver, tengo un saldo a favor que reportar después de presentar una declaración. O sea, ya presentaste tu declaración. Mi duda es si calcular en la declaración me marca recargos, lo debo tomar del saldo a favor y disminuirlo. En la práctica sí se podría. Al final tienes tú cantidades que están a tu favor. Entonces sí los puedes, sí lo podrías utilizar. No sé si se me está pasando alguna duda o alguna pregunta. Licenciada Mari, no sé si hay más preguntas, si estoy viendo todas o me falta alguna. No, contadora, son todas las que he estado apoyando. Dice, buenas tardes. Si anteriormente ya se había pagado una parte del impuesto, los recargos, sí, efectivamente, licenciada Alejandra, solamente se van a calcular por las diferencias. No se calcula porque en su momento tú ya realizaste un pago. Buenas tardes, licenciada Perla. ¿Por qué al calcular los recargos se deben hacer con tasas acumuladas en lugar de la tasa? Tomando de base el ejemplo. Bueno, la tasa, el recargo es mensual. De hecho, el artículo 17 nos indica que se van a calcular por mes, o sea, durante todo el lapso de tiempo que tú dejes de pagar esa contribución y hasta la fecha en que la debas pagar, tú vas a ir
mes con mes calculando sobre ese recargo. Si te tardas un mes, 2 meses, 3 meses, vas a calcularlo mes por mes. Dice Wendy, en caso de haber presentado una declaración en la que se pagaron actualizaciones y recargos y luego presento una complementaria, ¿el monto a disminuir pagado sería solo del impuesto o el impuesto y actualizaciones que se pagaron en un principio? No, sería sobre la contribución. Sobre las actualizaciones y los recargos, no, porque esa es una penalización que te marca el fisco porque no la presentaste a tiempo. Y aquí siempre vamos a calcular sobre la contribución. Licenciada Wendy, no sobre las actualizaciones y los recargos, es únicamente por la contribución. Licenciada Perla, ok. Gracias. Bueno, creo que no veo más preguntas. No sé si haya algo más en el Facebook. De verdad les agradecemos mucho que nos hayan acompañado o que nos sigan acompañando. El siguiente miércoles creo que hay capacitación. Ya por ahí la licenciada Mari nos dio 2 cursos que están próximos. Entonces les agradecemos mucho que nos puedan acompañar, que nos sigan, que le den like a la página y que sigan con nosotros acompañándonos. Que tengan una excelente tarde. A ver, por ahí dice el licenciado Patricio, en caso de una persona que trae saldo a favor de ISR, si este no se acreditó, ya se perdió, pero es saldo a favor. Tenemos 5 años para hacer los acreditamientos. Hay que checar las fechas y si tenemos oportunidad, los podemos aprovechar. Licenciado Patricio, no es el tema, pero sí. Bueno, yo creo que es todo. Que tengan un excelente cierre de mes, porque ya la próxima semana ya vamos a estar en agosto. Entonces, todo el éxito. Nos vemos pronto y les agradecemos mucho su participación. Gracias, licenciada Alfa Berenice, por su tema. Esperamos que todos haya quedado bastante claro. No sé si alguien más tiene alguna duda antes de poder finalizar lo que es este tema. Igual, agradezco a las personas de Facebook que nos acompañaron, que nos regalen un like para que pueda llegar a mucho más personas, puedan compartir lo que es el video. Igual, como les comenté hace ratito antes de finalizar, los esperamos entonces en el mes de agosto